El título que le he puesto a la palabra en esta mañana es Dios con mayúscula. Y tenía una imagen lo más de chula, pero bueno, no está, ya se las pasaré por el grupo. Una imagen que ponía Dios y la D bien grande con mayúscula. Amén. Y vamos a ver en esta mañana pero ¿por qué? ¿Por qué ese título? Vamos a descubrir el por qué ese título, Dios con mayúscula. ¿Sabéis que la palabra Dios deriva del latín Deus? Deus, que a su vez significa ser supremo. Es por esto que cuando se habla de Dios se hace referencia, cuando hablamos de Dios, nuestro Padre Celestial, hacemos referencia al creador del universo y de todo lo que hay en él. Amén. En ocasiones es muy común que se escriban palabras como Dios en minúscula o Diosito en otros casos. Pero incluso en los cristianos se suele ver eso, ¿vale? Pero esos no se preocupen, que muchas veces es por falta de conocimiento. A mí me pasó, ¿vale? Yo no lo sabía tampoco. Me acuerdo, esto nunca se me va a olvidar porque esta enseñanza la recibí de un maestro en la Facultad de Teología, el que enseñaba Antiguo Testamento, un exégeta, un doctor en exégesis de la Biblia, y también enseña griego, ¿no? Siempre yo voy a recordar a ese profesor por esto. Una de las cosas por las cuales lo voy a recordar. Porque él lo primero que nos enseñó fue eso. Claro, uno llega por falta de conocimiento y escribe Dios te bendiga con D minúscula. Entonces, pero yo no comprendía, no sabía, ¿no? Yo lo hacía así. Pensaba que eso era algo normal, pero no. Ahora vamos a descubrir y a saber qué es lo que nos enseña la Biblia con respecto a esto. ¿Cuál es la diferencia? Y el profesor dijo, no. A partir de ahora, que están aprendiendo, porque de eso se trata, la palabra de Dios, la predicación, aprender lo que el Señor nos quiere enseñar, van a corregir esa mala ortografía, porque aparte de ser una mala ortografía, luego ya lo entiendes por qué, porque la Biblia misma te lo explica. Entonces, a partir de ahí yo aprendí a escribir a Dios y a partir de ahí nunca más volví a escribir a Dios en minúscula, porque lo comprendí. Después el profesor nos empezó a enseñar el por qué, que es lo que vamos a ver en esta mañana. Amén. Entonces, eso en cuanto a lo que significa Dios con mayúscula, ¿no? Por eso debemos nosotros escribir a Dios con mayúscula, con la D mayúscula. ¿Y qué significa el Dios con minúscula? Lo usaban los griegos para describir aquellos seres que tenían el poder sobre algún ámbito específico. O sea, Dios con minúscula se está refiriendo a dioses paganos, no al Dios de la Biblia. Y lo vemos cuando leemos el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento, porque hoy vamos a ver algunos versículos donde lo pone claramente. Y el versículo que vamos a buscar todos en la Biblia, Éxodo. Vamos a ver el por qué, la importancia y la necesidad de que aprendamos esto. A escribir Dios con mayúscula, pero no solamente a escribir Dios con mayúscula, sino a comprender el por qué lo escribimos. Amén. Éxodo 20. Éxodo 20. Como vais a ver en Éxodo 20, yo lo tengo en la traducción, nueva traducción viviente. Los versículos 2 y 3, ¿lo tienen? Amén. ¿Me dicen amén? Vale. En la parte de arriba, si veis, yo creo que todas las versiones lo tienen, dice los 10 mandamientos. El Éxodo 20 es un capítulo donde están. ¿Quieren saber? ¿Quieres conocer cuáles son los mandamientos de Dios? Pues ahí están. Amén. Entonces vamos a empezar. Y este es el primero. Y dice así. Vamos a leer desde el 2 y el 3. Yo soy el Señor tu Dios. Fíjense cómo está escrito. Quien te rescató de la tierra
de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios, con minúscula, aparte de mí. Amén. Luego vamos a ver otros versículos donde también lo pone claramente, pero esto es un mandamiento. Un mandamiento. El Señor, ¿por qué será que habrá dado ese mandamiento? Porque nuestra tendencia, nuestra naturaleza pecaminosa es tener ídolos. Ídolos. Hacer dioses con D minúscula a nuestra imagen y semejanza, a nuestra manera. Hacemos muchas veces un Dios a nuestra manera, el Dios que nosotros queremos, pero el que pone la Biblia, hacemos dioses con D minúscula. Cuando leemos la Biblia encontramos muchos dioses. Al entrar, por ejemplo, a Canaán, Israel se encontró con los que servían a Baal. Cuando lean el Antiguo Testamento lo van a ver. Luego en el libro de los jueces, durante los jueces, vemos que Israel se olvidó de Dios, lo abandonó para servir a los Baales y las Aseras. Esos eran los nombres de esos dioses con D minúscula, que le habían puesto ellos mismos, los que habían creado esto. Baales y las Aseras. Y eso lo pueden leer en el libro de jueces. El uso del plural que vemos ahí indica que estas deidades, tanto masculinas como femeninas, recibían diversas clases de culto según las regiones geográficas en las que se movían en ese contexto. Luego también vemos la idolatría de Salomón. Salomón, en esa época, era que se vivía eso así, que tuvo un montón de mujeres, en esa época, lo aclaro. Las mujeres estas trajeron todos estos dioses con D minúscula a Salomón. Y Salomón se contaminó de esto. Se dejó llevar por estas influencias, por estas malas influencias de estas esposas forasteras. Y a partir de ahí construían lugares de culto a estos dioses. Por ejemplo, se llamaba el dios amonita Moloc y al dios moabita Quemos. Eso está en Primera de Reyes para el que quiera buscarlo. De ahí que surge el primer mandato de Dios. Ese mandato de no tener otros dioses más que a Él. ¿Sabes una cosa? Si ustedes leen lo que pasó en la historia en el Antiguo Testamento, vais a ver que el común denominador de todo el pueblo de Israel era crear dioses a su imagen, de idolatrar otros dioses. Ese un pecado. La idolatría es un pecado. Ese pecado se repite constantemente con el pueblo de Israel. Lo vimos hace poco también con Moisés. Lo que pasó con Moisés mientras Moisés estaba por allá en la montaña hablando con Dios. Y como se tardó un poquito, pues la gente se desesperó y dijo, no, Moisés nos dejó tirados aquí, pues entonces vamos a hacer un becerro de oro. Y ahí ya montamos nuestro Dios y lo adoramos, y Dios con minúscula. Tendemos a eso. Siempre estamos con esa tendencia debido a la naturaleza pecaminosa por la cual arrastramos cada día. El pueblo los llamaba dioses con D minúscula y eran imágenes que ellos habían creado. Por ejemplo, encontramos en la Biblia obra de manos humanas, madera y piedra que no podían ver, ni oír, comer u oler. Eso lo vemos en Deuteronomio. Luego también en Isaías vemos que a estos dioses con D minúscula les llamaban nada, que eso no era nada, nulidades.
O sea que realmente eso que crea desafortunadamente el ser humano, porque hoy en día lo seguimos viendo, no solo en el contexto de hoy en día, desafortunadamente por la falta de conocimiento, se sigue viendo, o aún, aunque se tiene la falta de conocimiento, tendemos a eso. Eso se llama nulidades, eso no va a tener ningún efecto. ¿Sabéis qué provoca esto en nuestra vida? Y hoy cantamos una canción preciosa, esta canción última de que me hará libre, cuando la que decía que soy libre, que el Señor me hace libre. Pero ¿sabéis unas cosas? Nosotros mismos nos encargamos de ser esclavos, porque las imágenes y todo esto que crea el ser humano, estos ídolos que creamos, nos esclavizan. El Señor liberó al pueblo de Israel, lo sacó de la esclavitud. Y el pueblo de Israel siempre, por la rebeldía, la desobediencia, el querer hacer lo que le da la gana, el no obedecer los mandamientos de Dios, pues caían otra vez en la esclavitud del pecado de la idolatría. Y montaban sus dioses con D minúscula. Hermanos, amigo y amigo, cuando leemos la Biblia en el Antiguo Testamento podemos ver claramente ese caer, otra vez levantarse, por la misericordia de Dios, por los hombres de fe que el Señor usó en esa época que se podían volver a levantar, como Moisés, que intercedían en oración por ellos para que no hubiera consecuencias por ese pecado. Entonces vemos ese constante denominador de desobediencia, rebeldía del pueblo. Siempre estaban creando dioses a imagen del ser humano y siempre les adoraban y los idolatraban. Por eso vemos la necesidad de este primer mandamiento que el Señor nos da. Juan dice que la fe en Jesucristo vence al mundo. Primera de Juan 5:5. Pero concluye en su carta: queridos hijos, apártense de los ídolos. Y ahí nos está hablando a nosotros directamente, a los cristianos. O sea que, ¿esto qué significa? Que te seguimos con esa tendencia a caer en idolatría, a ídolos que no son Dios con D mayúscula. Al que reconoce a Jesucristo como Señor del universo necesita también cuidarse de no asociarse con esos ídolos. O sea que tenemos que estar alerta de no ir a caer en eso. Porque ya sabéis, es la tendencia nuestra. Tendemos a hacerlo, consciente o inconsciente, pero lo hacemos. Entonces tenemos que cuidarnos y de ahí que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el que nos guía, nos redarguye, nos capacita, el que está siempre con nosotros, acompañándonos para que no caigamos en esas idolatrías y pequemos, por supuesto. O si caemos, darnos cuenta, arrepentirnos y volver a redirigir nuestro camino, darnos cuenta, porque gracias a Dios y gracias a Jesús estamos a tiempo de volver a redirigirnos si nos hemos desviado un poquito. Desde el principio de la creación, el ser humano ha querido ser como Dios. ¿Cuántos saben eso? Y ahí que vienen tantas cosas, tantos conflictos, tantas guerras. Porque el ser humano ha querido siempre tomar el control de todas las cosas. ¿Por qué? Por su egocentrismo, su egoísmo, su avaricia. Siempre por la rebeldía, la desobediencia, siempre. Por creernos superhombre o supermujer. El querer andar y hacer nuestras cosas a nuestra manera, dejando los 10 mandamientos, dejando los mandamientos de Dios a un lado. Ah, no, yo no necesito normas para mi vida, yo no necesito mandamientos, yo hago lo que quiera. Ese es el ser humano.
Ese es el ser humano. Por eso hoy en día pasa lo que pasa, porque han dejado a Dios, de Dios a un lado. Han dejado de Dios a un lado. La persona que dice que es atea está muy claro lo que quiere hacer. Han sacado a Dios de su ecuación porque quieren estar en el pecado, porque les satisface estar en el pecado, porque les gusta hacer lo que les da la gana, porque viven su vida a su manera, porque se han creado dioses a su imagen y semejanza, que hoy en día hay muchos por aquí en la sociedad. Por eso, como hijos de Dios, debemos cuidarnos. Juan lo está diciendo en su carta. Ojo, cuidado, que puedes caer aunque seas cristiano. O a lo mejor hoy el Señor ha traído esta palabra porque nos está mostrando, nos quiere mostrar que hemos puesto primero antes que Dios. ¿Qué tenemos como primero ahora mismo antes que Dios? ¿Qué tenemos como dioses con D minúscula? Y la pregunta en esta mañana sería, ¿quién es tu Dios? ¿Con D mayúscula o con D minúscula? ¿Cuál es tu Dios? Se hace bastante ruido. La idolatría va de la mano con estos dioses. Se ven, a través de la historia se han visto muchos nombres de diferentes dioses que ha creado el ser humano. Esto se ve mucho en la mitología griega, por ejemplo, y muchas mitologías que se han creado. Pero ¿sabéis una cosa? Estos nombres han quedado olvidados hoy en día. Eso no se recuerda, eso ha quedado olvidado. La Biblia nos muestra también con claridad que la idolatría puede subsistir a partir de esos nombres que en la historia se mencionaron, como lo acabamos de ver, a Baal, a Ceras, a Moloch, mitología griega, Zeus. Pero a pesar de eso, la Biblia nos muestra con claridad que eso puede subsistir a pesar de esos nombres. Por ejemplo, y aquí viene lo bueno. La fuerza del hombre puede ser su Dios con minúscula. Y por ahí, Raquel, lee Habacuc 1:11, por favor. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Con D Minúscula. Con D minúscula. Habacuc 1:11. La fuerza del hombre puede ser su Dios. Se le puede decir también al oro, en ti confío. ¿Qué dice Job? Si puse en el oro mi esperanza y dije, el oro, mi confianza eres tú. Puede volverse el oro. El oro puede volverse en un Dios. Las riquezas. Al dinero se lo puede llamar mamón. Mateo 6:24. ¿Qué dice por ahí? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Muy bien. A la avaricia en la Biblia se llama explícitamente idolatría. Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Amén. Un Dios con D minúscula. También podemos hacer del estómago nuestro Dios. ¿Qué dice Filipenses 3:19?
el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios, con minúscula, es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Wow. Cuyo Dios es el vientre, el estómago. ¿Veis que consciente o inconscientemente lo podemos estar haciendo? Qué bueno que la palabra del Señor, porque nos abre el entendimiento, nos muestra, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Nos ayuda a transformar y a cambiar todas esas cosas, nos limpia. La lista podría ampliarse, las personas pueden hacer ídolos casi de cualquier cosa. Es que podemos hacer ídolos casi de cualquier cosa. Lo erótico, el deseo de poder, la razón, la naturaleza, la tradición. A ver, no sé si habéis visto, pero yo veo que adoran hasta árboles. Ojo, Dios se esconde minúscula. La tradición se puede convertir en un Dios con D minúscula. Y la conciencia, todo se puede convertir en algo absoluto de diferentes formas, tanto populares como refinadas. El corazón, que es engañoso, se puede hacer adicto a cualquier cosa, inclusive con nuestra propia familia, en nuestros hogares, los vestidos. Eso se nos puede convertir en una idolatría. La televisión, los móviles, inclusive las aficiones, se pueden llegar a convertir en ídolos. Porque todos tenemos algo que llamamos afición, ¿verdad? Algo que muchas veces domina nuestro corazón. Es tan difícil desprenderse de esto como le fue para Raquel liberarse de los dioses de la casa de su padre, y eso lo van a ver en la historia en Génesis. Entonces, ¿cuál es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? ¿Dios con D mayúscula o Dios con minúscula? La búsqueda del ser humano es constante. Siempre hay una búsqueda en el ser humano de llenar ese vacío que tenemos en nuestro corazón. Esa búsqueda de prosperidad, de amor, de poder. Y el conflicto ha existido y sigue existiendo. La idolatría, como alguien dijo, es inventar o poner en el lugar que solo corresponde al Dios verdadero o junto a Él, que se ha revelado por su palabra, cualquier cosa en la cual se ponga confianza. Así que, si hay algo que tenemos como prioridad antes que Dios, ya se nos ha convertido en un Dios con D minúscula. Y lo estamos idolatrando. Recuerden, puede ser hasta la familia, puede ser el trabajo, puede ser el estudio. Y de ahí el mandamiento. ¿Recordáis? Amarás a Dios sobre y todas las cosas. Prácticamente se está refiriendo a esto porque es la tendencia nuestra a idolatrar cualquier cosa, una silla, cualquier cosa. Puedo yo hacer un Dios a mi manera. Imágenes de dioses con D minúscula pueden hacernos sentir temporalmente bien, inclusive hacernos reír, hacernos pasar bien temporalmente, como si eso no fuera a afectar a nuestra vida. Pero no debemos dejarnos engañar, ojo, por las apariencias externas. Que lo que hace eso es que volvamos a la esclavitud. Y Jesús ya ha muerto por nosotros para darnos libertad. No para que estemos creando a nuestra manera dioses para ser esclavos de ellos.
Y recuerde que dioses no solamente son esas imágenes talladas, sino esos dioses que he acabado de mencionar, el dinero, el trabajo, cualquier cosa que pueda reemplazar y estar en primer lugar antes que Dios. Y nuestra confianza la ponemos en eso, en lugar de ponerla en Dios, con D mayúscula, el Dios verdadero de la Biblia. Veamos, voy a dar tres tips, como 3 pautas que deberíamos dar para adorar al verdadero y único Dios de la Biblia. En primer lugar, ya queda a tu elección. A tu elección si adoras al Dios único de la Biblia o sigues con los ídolos que te has creado o que por falta de conocimiento has adoptado en tu vida. Así que en primer lugar, es tu elección. Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie a estar aquí. Dios no obliga a nadie a que crea en Él, a que confíe en Él y a que la adore. Dios no obliga a nadie. Es tu elección. Y debes saber que toda elección, toda decisión que tomamos en nuestra vida siempre trae una consecuencia, ya sea buena o ya sea mala. Entonces tú eliges a qué Dios quieres adorar. ¿Recuerdan cuáles fueron las tentaciones de Jesús? Jesús tuvo tentaciones, pero no pecó. Una de ellas fue, ¿qué le dijo Satanás? ¿Qué le dijo a Dios? Si postrado me adorares. ¿Y qué dijo Jesús? Escrito está. El mandamiento de Dios. Solo a Dios adorarás. Y claro, el diablo le quedó con los crespos hechos. Porque Jesús no cayó en esa tentación. Desafortunadamente, nosotros algunas veces caemos. Pero gracias a Dios podemos darnos cuenta, porque ahí está el Espíritu Santo que nos lo muestra y podemos arrepentirnos. Amén. Podemos arrepentirnos y ser libres, liberados de esas ataduras, porque eso lo que crea en nosotros es una atadura, nuevamente la esclavitud. Yo no sé por qué el ser humano, por qué somos así, la verdad. Sé que es por el pecado que entró y todo esto, pero por qué somos tan cabezotas? Luego cuando lees la Biblia te das cuenta que es que ha sido siempre así. Toda la vida. Toda la vida. Dios nos está diciendo, no entres por ahí, pero Él no lo dice por nuestro bien. No es porque sea una prohibición, es por nuestro bien, porque nos ama, nos cuida. Quiere que seamos libres. Y nosotros no, más metemos la cabeza. Más metemos la cabeza, más metemos el pie, más metemos, como dice aquí, la pata. Más la liamos, ¿verdad? Ay, si no fuera por Jesús, madre mía, ¿cómo estaríamos, verdad? Si no fuéramos por esa gracia sublime. Gracia sublime es. Esa fue la. Sí, esa es, ahora me acordé. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvale fielmente. ¿Sabéis una cosa? Josué tuvo que elegir. ¿Sabes quién es Josué, no? Bueno, Josué tuvo que elegir. Cuando el pueblo de Israel ya se estableció en Canaán, Josué los reunió y les enseñó a cada uno cómo Dios los había sacado de la esclavitud. ¿Vale? Le enseñó a todo el pueblo para que se dieran cuenta, por Dios, para que se dieran cuenta y no siguieran adorando esos ídolos. Y les había dado la tierra prometida, le mostró todas las bendiciones que Dios les había dado, porque en la obediencia está la bendición. Entonces el Señor le había dado muchas bendiciones. Y les enseñó todo eso y les dijo, por lo tanto,
Ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses, con D minúscula, les dijo Josué, que sus antepasados adoraron, y sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, aquí claramente Dios no los está diciendo, elijan ustedes mismos a quién van a servir. Decisión de cada uno. Elijan a quién van a servir. Y él les dijo, a los dioses que sirvieron sus antepasados, a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Y ahí viene la lección de Josué. Por mi parte, dijo Josué, mi familia y yo serviremos al Señor, al Dios con D mayúscula. Serviremos al Señor, eso lo encuentras en Josué 24, 14 al 15, si lo quieres leer en casa. Y entonces el pueblo que estaban adorando a esos ídolos y que estaban equivocados, se dieron cuenta con semejante decisión, ¿verdad? Con semejante enseñanza también, porque Josué les hizo recuperar la memoria, porque a veces perdemos la memoria y nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y somos malagradecidos. Todo Josué les trajo a la memoria, mire lo que Dios ha hecho en su... Pero ¿por qué siguen adorando a esos dioses creados por ustedes mismos? ¿Por qué vuelven a la esclavitud cuando Dios ya los sacó de la esclavitud? ¿Por qué? Sean libres. Dios los ama, Dios quiere que sean libres. No vivan atados a estos ídolos. Es una elección. Entonces el pueblo al ver eso, eligieron como Josué. Entonces vemos otra vez que el pueblo vuelve y otra vez como que se dan cuenta y recapacitan. Y Dios usó en ese momento a Josué para poderles otra vez mostrar en lo que estaban equivocados. Dios hoy nos está mostrando. A lo mejor tenemos algún ídolo en nuestras vidas que no es Dios. Hemos creado Dios, algún Dios hemos creado en nuestra vida. Por alguna influencia, porque hay muchas allá afuera que hoy en día están dando fuerte. Y ojo, porque esas influencias se disfrazan de forma espiritual. Tanto que si no estás firme en la palabra de Dios, si no conoces la Biblia al derecho y al revés, puedes caer. No que te la sepas, la Biblia, al derecho y al revés, pero que la hayas leído. Si no conoces lo que Dios te enseña en la palabra, puedes caer en todas esas influencias fácilmente. Y luego, en un futuro más adelante, Dios no lo quiera, estés adorando un árbol por allá afuera. ¿Vale? Ojo. O los amuletitos. Ojo. Con esas cosas que se disfrazan de espiritualidad. Porque eso es lo que hizo el diablo en las tentaciones. Cuando le hizo las tentaciones a Jesús. Las disfrazó también. Hasta usan la Biblia. ¡Ojo! Pero la distorsionan. Si tú no la sabes y la conoces bien, vas a caer. Porque usan la Biblia y la distorsionan. Léanse las tentaciones de Jesús y se van a dar cuenta cómo aplicaba él, porque el diablo sabe la Biblia al derecho al revés. Inclusive mejor que tú y que yo. Ojo, tenemos que estar muy alerta porque anda el león rugiente a nuestro alrededor buscando a quien devorar. Dios está siendo muy claro en esta mañana con su iglesia. Es tu elección. Dios no obliga a nadie a creer en Él ni a obedecer su palabra. Eres libre para elegir. Pero si estás en este lugar, no es casualidad. Es porque Dios te ama y quiere que la luz del evangelio resplandezca en ti. Dios te está dando y nos está dando una oportunidad. Amén.
gracias a su amor y a su fidelidad. Recuerda que el Espíritu Santo es el que te puede ayudar en este proceso. Y por tu elección y de forma intencional es necesario muchas veces que desaprendamos para que volvamos a aprender. Porque a veces nuestros antepasados nos traen cosas que nos hemos quedado con ellas, esos ídolos. Entonces es necesario que desaprendamos para que aprendamos bien qué es lo que nos enseña la palabra de Dios. No lo que yo te enseño, o el pastor, o el hermano aquí, o la hermana allá. Es lo que te enseña la Biblia. Amén. Porque yo puedo estar aquí diciendo muchas cosas que no son. Y si tú no conoces la Biblia, te puedo estar engañando. En la Biblia está claramente que hay falsos maestros, falsas enseñanzas. Por eso, hermano y hermana, te animo a que cojas tu Biblia en tu casa y la leas. La leas, ores, tengas comunión con Dios, porque si tú no tienes comunión con Dios, eres una presa fácil del enemigo, del diablo. Eres una presa fácil. Amén. Segundo, entonces la primera es tu elección. Segundo, la elección debe ser una opción radical. Radical. O es blanco o es negro. Gris no. No es cuestión de tanto uno como lo otro, sino de uno o lo otro. No se puede elegir al Señor y al mismo tiempo conservar los dioses de Egipto. Es una ilustración, por decirlo de alguna manera. Porque quien elige a Dios debe deshacerse de todos esos dioses, con D minúscula. En Josué 24, si lo quieres leer, ahí lo vas a encontrar. Lo mismo hay que decir de Dios y las riquezas. Nadie puede servir a dos señores, que lo acabó de leer nuestra hermana Aida, Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Así que tengan bien grande Mateo 6:24. Entonces esa elección debe ser radical, ¿verdad? Primero la elección y segundo la elección radical. ¿Sabéis una cosa? Yo cuando conocí al Señor, cuando la luz del Evangelio resplandeció en mí, es como si me hubiera quitado un velo de mis ojos. Le estoy contando algo de mi vida personal. Yo antes era católica. Y aún en mi falta de conocimiento y desconocimiento que yo tenía, yo iba cada domingo a la iglesia y yo me paraba y me ponía a ver y a razonar y a pensar. Yo decía, ¿y por qué la gente se para ahí delante de ese muñeco? ¿Y por qué hacen esto? Es una tradición que me enseñaron a mí desde pequeña. Pues yo seguía las tradiciones de mi antepasado. Yo hacía eso. Yo iba. Un domingo que yo faltara, mi abuelo, mejor dicho, nos la montaba ahí, nos la armaba en la casa. Si no íbamos un domingo. Pero yo cuando fui creciendo, por supuesto, mientras uno está pequeño, pues uno lo llevan y lo traen. Pero cuando ya crecí, empecé a pensar, ahí para ahí, ¿yo por qué tengo que confesarle a ese Señor que es igual a mí mis pecados? Y yo pensaba, y yo por la falta de conocimiento que tenía, ¿pero por qué? ¿Y por qué tengo que encender velas ahí y hacer esto? ¿Y por qué yo pensaba y pensaba, Señor? Luego, lo más fuerte de todo era que yo regresaba a casa y yo veía que la gente seguía haciendo lo mismo con sus vidas. Empezando por mi casa. Mi abuelo, desafortunadamente, era una persona que tenía alcoholismo. Y mi abuelo
Iba cada domingo. Yo llegaba a casa y yo volvía a ver a mi abuelo. No había cambios. No había cambios. Yo no veía un cambio en su vida. Claro, yo decía, yo estoy en el lugar incorrecto. ¿Qué pasa? Pero aún así yo seguía yendo porque yo mi fe la tenía. Yo sabía que había un ser supremo, que no sabía yo muy bien quién era. No conocía a ese Dios verdadero, porque yo nunca había leído tampoco la Biblia. Cuando yo estaba pequeña, lo que me enseñaron era que si yo leía la Biblia, me iba a volver loca. Eso me lo enseñaron. Yo le tenía miedo leer a la Biblia. Pero claro, si yo no leo la Biblia, no voy a poder conocer al Dios verdadero. Y un día, gracias a Dios, yo no dejé de tener mi fe, seguí creyendo. Pero yo sabía que había muchas cosas que no estaban bien, que algo pasaba. Pero yo iba en búsqueda de esa verdad, querer descubrir esa verdad, querer conocer el verdadero Dios. ¿Y qué pasó? Un día, gracias a Dios, vino una persona que Dios usó aquí en España. Yo conocí al Señor aquí en España y me empezó a hablar del Evangelio, de lo que había hecho Jesús. Yo no lo sabía, porque yo iba siempre a una ceremonia, a un ritual que era igual, repetitivo, y que no veía cambio en las personas. Cuando pasó eso, yo empecé a leer la Biblia. Madre mía, se quita un velo de tus ojos. Entre esas, Éxodo. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios con D minúscula aparte de mí. Y luego vas a encontrar en el Nuevo Testamento todo con la referencia también a los ídolos. Que eso es un pecado, es lo que Dios aborrece, la idolatría. La aborrece. Por eso Él nos manda a que amemos a Dios sobre todas las cosas. Porque ¿sabe cuál es nuestra tendencia? Y yo le doy gracias a Dios. Desde hace más de 15 años ya, que la luz del Evangelio resplandeció en mi vida. Y empezaron a haber cambios. Primeramente, míos. Porque tú muchas veces, o uno muchas veces quiere ver cambio de otra persona, pero la de uno no se mira a uno mismo, ¿verdad? Pero empezaron a haber cambios míos. Yo era una mujer antes vulgar, decía unas palabrotas que me salían naturalmente. Y cada domingo iba a la iglesia. Pero de repente llegó el Espíritu Santo cuando acepté a Jesús en mi corazón como mi Señor y Salvador y empecé a leer la Biblia, que es lo que transforma, lo que cambia, la palabra de Dios es la que cambia, redarguye. Es la palabra de Dios que hace todo esto, le remueve a uno, le muestra, le sana, le transforma. Cuando eso llegó a mi vida, empezaron a haber cambios en todos los aspectos y todavía sigo en el proceso. Todavía tengo que cambiar muchas cosas. Todavía todos los que estamos aquí tenemos que cambiar muchas cosas. Pero lo importante es que estamos en el proceso y la luz del Evangelio ha resplandecido. Y tenemos en nuestra mano, démosle un aplauso a Jesús, tenemos en nuestra mano la Biblia, la podemos leer. Nadie nos puede decir, te vas a volver loco si lees la Biblia. No. La Biblia es preciosa. Es el manual de instrucción que Dios nos dejó para nuestra vida. Es preciosa, es la que nos cambia, nos sana, nos transforma. Nos ayuda a aprender a perdonar, a amar. Nos ayuda a ser más como Jesús. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir, el de Jesús. Amén.